Amén. Gracias hermana. Bueno, feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga. Espero que la paz de Dios esté con ustedes en este sábado, en este descanso. El texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en Lucas 7, del 17 en adelante. Y lo traigo para meditar un poco acerca de nuestra labor, nuestra tarea, de todos los que hemos sido llamados de alguna u otra manera a predicar el Evangelio, a dar el mensaje de salvación en este tiempo final. Probablemente tiempos muy similares se avecinan a los de la época de Cristo, en el cual habían peligros por doquier, y aún así fue dado este mensaje que llegó a toda nación, tribu, pueblo y lengua en poco tiempo. En solamente un par de generaciones el Evangelio era conocido prácticamente en todo el mundo, y probablemente a nosotros nos toque ver las escenas finales y predicar en ese entorno de las escenas finales, y por eso es importante poder ver la obra de Juan el Bautista, o por lo menos algunas palabras que Cristo dice sobre Juan el Bautista y estas circunstancias que atravesaba tanto Juan como Cristo. Ustedes saben que tanto Juan como Cristo ambos eran parientes, eran familiares, ambos eran, digamos, de familias probablemente o de linajes importantes. Juan el Bautista era de la tribu de Leví, hijo de un sacerdote. Jesús era de la tribu de Judá, heredero al trono, más allá de que había otro trono con otra rama de la familia ocupando el trono de Jerusalén. Pero estos eran los dos linajes al estilo Josué y Caleb, ¿sí? De la tribu de Judá y de la tribu de Leví, que estaban dando un mensaje impopular, ¿sí? Y estaban predicando, digamos, de una manera marginal. ¿En qué sentido marginal? Que no estaban predicando en las líneas oficiales de la iglesia, es decir, ellos no ocupaban un lugar en las líneas oficiales de la iglesia. Juan el Bautista no era sacerdote en el templo, predicaba en el desierto, y Jesús es un maestro que surge también de la plebe para la vista de las demás sectas del judaísmo, y ambos estaban predicando contracorriente, no solamente en un mundo tremendamente corrompido, ¿no? Por el pecado, por el paganismo, habían endemoniados en cada pueblo, ¿no? Esto era algo muy común de ver. Quizá nosotros no lo estamos viendo tanto actualmente, o quizás se le cambian los nombres a estas enfermedades, pero era una época tremendamente corrompida, y ellos predicaban, digamos, de manera marginal. Es decir, que ellos estaban por fuera de las organizaciones religiosas, ellos estaban predicando por su cuenta. Pero más allá de que Cristo y sus discípulos, y Juan y sus discípulos, estaban predicando, y más allá de que Cristo era el Hijo de Dios, y de que esto era el mensaje más importante, vamos a tomar a Cristo y vamos a tomar a Juan como ejemplo en su predicación, y vamos a sacar algunas enseñanzas de lo que podemos leer en estos pocos pasajes. Yo creo que hay varias enseñanzas, varios puntos importantes que podemos rescatar para fortalecernos, para alentarnos a nosotros mismos y para corregirnos si es que estamos haciendo mal. Lecciones prácticas acerca de la misión que hemos recibido de predicar el Evangelio. Y vamos a ver también que Juan y Jesús tenían dos estilos distintos, y aún así ambos eran enviados por Dios para predicar, ¿no? Uno con un mensaje particular, otro con un mensaje similar, pero con mayor luz que en el caso de Cristo. Y vamos a leer lo que estaba pasando. Jesús acababa de resucitar al hijo de la viuda de Naín. La fama de Cristo empezó a cundir nuevamente, y en el versículo 16 dice que todos tuvieron miedo. Esto está en Lucas 7, versículo 16, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Fíjense que la fama de Cristo que surgió es que era un gran profeta, ¿sí? Un gran profeta. Y como Jesús les preguntó a los discípulos en una ocasión: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron que eres Elías o Jeremías o algún profeta que se ha levantado, ¿sí? Pero la confesión de Pedro, la confesión de fe, era que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? O sea que esta fama, que si bien corría
¿no? Anunciando de que Dios había visitado a su pueblo, esta fama estaba incompleta. No estaban diciendo que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, sino que estaban diciendo que era un profeta que se había levantado y solamente un profeta. Y esto llamó la atención a Juan el Bautista, que estaba en una condición desfavorable. Y este punto es muy importante. Este punto es muy importante. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Juan el Bautista estaba menguando para que Cristo crezca. Juan el Bautista padecía grandes persecuciones, porque no solamente que predicaba la verdad al pueblo, no solamente que le decía la verdad al sacerdocio, sino que también le decía la verdad a Herodes, ¿sí? Entonces estaba pasando terribles persecuciones, y en esta condición de desánimo de Juan el Bautista, su convicción acerca de la identidad del Mesías flaqueó por un momento. Esto es muy interesante. Puede que nuestras convicciones lleguen a flaquear en un momento de crisis o en un momento de prueba. Y Cristo va a estar con nosotros para consolarnos, ¿sí? Hay un himno que en la iglesia adventista se solía cantar que decía: si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Y mucha gente criticaba ese himno, ¿no? Porque decía, bueno, si la fe te abandona, Dios no te va a sostener. Pero hay momentos que quizá nuestra fe puede flaquear, y Dios no es tan frío como nosotros pensamos, o tan falto de amor hacia nosotros como para descartarnos ante una flaqueza. En esa flaqueza, en ese momento de duda de Juan el Bautista, Dios no lo abandonó. La fe quizá lo abandonó un poco a Juan, pero Dios no lo abandonó. Y ese himno tenemos que seguir cantándolo, porque va a pasar un momento en el futuro para el pueblo de Dios que va a estar luchando, una lucha terrible, que es la lucha, el tiempo de angustia de Jacob, la lucha que Jacob tuvo con el ángel, ¿sí? Donde vamos a estar hasta dudando de nuestra salvación y buscando a ver si hay algún pecado en nuestra vida para confesar a Dios. Vamos a pasar ese momento que es el tiempo de angustia, y ese tiempo de angustia va a estar propiciado por una serie de conflictos, de problemas que vamos a tener que enfrentar, que nos van a hacer pensar que realmente nosotros somos culpables de las desgracias que estamos sufriendo, y que si hubiésemos sabido las consecuencias de nuestro mensaje no lo hubiésemos dado, pero ya va a ser tarde para retroceder. Este tiempo de angustia de Jacob está profetizado por lo que pasó Juan el Bautista. En el versículo 17 dice así: esta fama de él salió por toda Judea y por toda la región de alrededor, y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas a Juan el Bautista, ¿verdad? Y llamó Juan a los de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir, o esperaremos a otro? Qué pregunta terrible, ¿no? Qué pregunta dolorosa probablemente para el corazón de Cristo. Pero aún así Cristo no lo abandonó. Él hizo la pregunta si Jesús era el Mesías o era simplemente un profeta. Las adversidades, el sufrimiento, quizá el desánimo, a Juan el Bautista le habían hecho olvidar por un momento lo que él había declarado por el Espíritu del Señor, de que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se olvidó de la señal que Dios le dio a Juan, una señal inequívoca, el Espíritu de Dios descendiendo como paloma sobre Cristo. ¿Por qué esta señal? ¿No? Es muy interesante esto. El Espíritu toma la forma del mensaje que quiere transmitir. Cuando Cristo se bautizó, el Espíritu descendió en forma de paloma, y la paloma, para el hijo de un sacerdote judío, no es simplemente un animal, es el animal del sacrificio que los pobres llevan cuando no tienen un cordero para entregar. La paloma representaba el sacrificio, y por eso la señal que recibió Juan del cielo, que él lo vio y escuchó la voz que decía: este es mi hijo, en quien tengo complacencia, esa señal era de que Jesús
iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso fue lo que confesó Juan el Bautista. En otras ocasiones el Espíritu descendió de otra manera, como en Pentecostés, cuando descendió en forma de lenguas de fuego. ¿Por qué descendió en formas de lenguas? Porque el don que iba a ser dado, espiritual, era el don de lenguas, para llevar el Evangelio a todas las naciones, a toda tribu y a todo pueblo. Entonces dice que mandó a preguntar si Jesús era realmente el Mesías, olvidándose de lo que él mismo había confesado por el Espíritu de Dios, de que Jesús realmente era el Mesías. Y dice en el versículo 20, cuando los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de sus enfermedades y plagas y malos espíritus, y a muchos ciegos dio la vista. Esta escena es muy interesante. Vienen los discípulos de Juan, le dicen a Jesús: Señor, nos envía Juan a preguntar si eres el Mesías o tenemos que esperar a otro. Y Jesús no responde, o por lo menos no responde con palabras de manera inmediata. Jesús decide no responder y se pone a sanar enfermos, se pone a liberar endemoniados, a hacer el bien, a cumplir su misión, su propósito, delante de los discípulos de Juan. Y esto tiene una gran enseñanza para nosotros, hermanos. Nosotros somos un pueblo peculiar. Nosotros somos llamados a ser el tercer Elías. Somos llamados a cumplir una misión de predicar el Evangelio, de sanar a los enfermos, de ayudar a las personas, de hacer el bien, de llevar la paz a los corazones de un mundo que perece. Y si alguien nos preguntara a nosotros si realmente somos el pueblo de Dios, probablemente le podríamos dar muchísimos argumentos. Podríamos hablarles, podríamos decir lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Pero el mensaje más poderoso para convencer a la gente de que tenemos el verdadero evangelio es lo que vivimos, lo que practicamos, es nuestro servicio, son nuestras obras. Cuando Jesús habló en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 y dijo que nosotros éramos la luz del mundo, Jesús dijo: así alumbre vuestra luz para que el mundo vea vuestras buenas obras, vuestras buenas obras. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, los siervos de Dios, los que hemos sido llamados a predicar el Evangelio, no vamos a convencer a los corazones por nuestros argumentos o por nuestra retórica. Vamos a convencer porque se van a ver las evidencias del Evangelio de salvación en nuestra vida. Se van a ver las obras de misericordia y de amor hacia aquellos que nos rodean. Esto es muy interesante. Jesús no responde la pregunta, sino que muestra la misión para la cual Él vino. Y en el versículo 22 dice: y respondiendo Jesús, o sea, después de haber hecho las obras, después de haber sanado, de haber liberado a los enfermos, respondiendo Jesús le dijo: id, decid a Juan lo que habéis visto y oído, cómo los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el Evangelio. Y bienaventurado aquel que no fuere escandalizado de mí, o bienaventurado aquel que no pierda su confianza en mí. Qué interesante esto, ¿no? Jesús le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan lo que ustedes vieron y oyeron. Y esta es la predicación, este es el discipulado, esta es la manera en que se esparce el mensaje. Todos nosotros solamente podemos compartir con otros lo que hemos visto y oído, no lo que nos han dicho. Nos pueden decir cosas, podemos recibir un mensaje de alguien, podemos escuchar un sermón como en este momento, pero nosotros solamente vamos a compartir lo que hemos visto y oído, lo que recibimos de manera directa de parte de Dios en nuestra vida espiritual. Si Dios nos liberó de esto, nos sanó de esto, nos abrió los ojos, nos quitó nuestros malos rasgos de carácter. Esto es muy interesante, ¿no? Que yo siempre lo contrasto, por lo menos algo que sucede mucho en el mundo adventista. Yo entiendo que la mayoría de los que están escuchando aquí probablemente son adventistas, y si no, no importa, me van a entender de todas maneras. Suele pasar muchas veces que cuando ustedes van a una iglesia evangélica,
que yo no comparto las doctrinas de las iglesias evangélicas en muchos aspectos, ¿sí? Pero hay algo que me parece positivo de lo que ellos predican y de lo que ellos hacen, de lo que ellos dicen en sus cultos. Cuando usted escucha a un evangélico, un predicador o un miembro de iglesia dar su testimonio, ellos dicen así: yo era un ladrón y Dios me rescató. Yo era un drogadicto y Dios me rescató. Yo era un alcohólico y Dios me rescató. Yo era esto y aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estaba enfermo, Dios me sanó. Yo tenía... O sea, siempre cuentan un testimonio de algo que Dios hizo en su vida, de un cambio que Dios hizo en su vida, de lo que vieron y oyeron, de lo que palparon del amor de Dios. Probablemente pueden haber muchos testimonios. Yo era depresivo y Dios le dio un propósito a mi vida. Yo me quería suicidar y Dios me dio una misión en esta tierra, de ayudar a otros. O sea, siempre escuchamos ese tipo de testimonio. Pero en el ambiente adventista no siempre es así. Muchas veces nosotros antes de ser adventistas ya éramos buenas personas. Y ahora que somos adventistas somos mejores todavía. Pero muy pocas veces se escuchan estos testimonios de los cambios que Dios hizo en nuestra vida. ¿Qué cambio hizo Dios en tu vida? ¿Cómo vas a predicarle a otro lo que Dios hizo si no hay nada de lo que te haya rescatado o lo que te haya cambiado en el corazón? Esto es muy interesante. Jesús le dice a los discípulos de Juan: no vayan a decirle lo que yo les digo, vayan a decirle lo que vieron y oyeron, lo que ustedes pudieron palpar del poder de Dios. Y acá hay una cosa muy interesante que no la quiero dejar pasar, si bien es un dato histórico, un dato... Tiene una aplicación práctica para nosotros. Ustedes saben que en la época de Cristo, en el judaísmo habían básicamente tres sectas de sacerdotes, de religiosos, de practicantes del judaísmo. Unos eran los fariseos, que básicamente eran la autoridad oficial, los fariseos, los rabinos más importantes, de donde viene el judaísmo rabínico hasta el día de hoy, los fariseos. Sí, ellos creían en los milagros, que creían en la providencia, si bien tenían doctrinas de hombres, que son las que Cristo les reclamaba, digamos, tenían una tradición oral llamada la ley oral, que son las tradiciones de los rabinos, que se fueron acumulando durante los siglos, y esas tradiciones de hombres Jesús las condenaba, ¿verdad? Después estaban los saduceos, que era otra secta, que era más pragmática o más materialista, no creía tanto en los milagros o en la intervención divina. Por eso había disensión entre los fariseos y los saduceos sobre la resurrección. Entonces estos saduceos no creían en la resurrección y eran personas que se acomodaban muy fácilmente a las tradiciones de los paganos, ¿no? Eran colaboracionistas, eran personas que absorbían la cultura que los conquistaba, ya sea de los griegos, ya sea de los romanos. Ellos absorbían parte de su cultura y la incorporaban, ¿no?, a su forma de pensar, y por eso eran más filósofos, más materialistas, y no eran tan creyentes en la literalidad de las escrituras en muchos aspectos. Y después había otra secta. Esta otra secta se llamaban los esenios, y en la Biblia no aparecen mencionados así. Pero sí aparece, por ejemplo, Juan, que predicaba en el desierto, Juan el Bautista. Ahora, Flavio Josefo, historiador del primer siglo, menciona estas tres sectas en sus escritos, ¿no? Para los que no saben, Flavio Josefo, Elena G. White lo menciona como el último intercesor humano que tuvo Jerusalén antes de ser destruida. Flavio Josefo le pedía a los judíos que se entreguen a los romanos para salvar el templo, pero no hubo nada que hacer, ¿no? O sea, no se pudo salvar lo que había sido determinado que iba a ser destruido cuando Cristo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Flavio Josefo, que probablemente es el que más luz arroja sobre la época de Cristo, porque es del primer siglo, y sobre las costumbres judías, él dice que hay una tercera secta llamada los esenios, que son personas que predican y viven en el desierto, y que tienen una dieta particular, y que tienen una forma de vida particular, media retraída, ¿no? Que no participan de las creencias del templo, de las prácticas del templo, porque para los esenios
el sacerdocio judío está corrompido y Dios no acepta esas ofrendas. Entonces ellos no participan en la vida religiosa del templo, etc., pero ellos predican en el desierto. Juan el Bautista muy probablemente, si no era de ese grupo, era algo muy parecido a lo que serían los esenios, ¿sí? ¿Por qué es importante este dato, esta cuestión? Porque cuando Jesús le dice a los discípulos de Juan que vayan a hablar con Juan, él les cita algunos pasajes de la Biblia, muy interesante. Él les dice que vayan y le digan lo que vieron y oyeron, pero él cita textos del profeta Isaías. Y entonces él cita Isaías 35, versículo 5, y también cita Isaías 61, versículo 1. Estos dos textos combinados, ¿sí? Que los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, las sanaciones que hizo Cristo. Y Isaías 61 dice que el evangelio iba a ser predicado a los pobres. Una combinación de estos pasajes del profeta Isaías. Ahora, lo interesante es que cuando nosotros vamos a Isaías 61 o a Isaías 35, en esos dos pasajes no se menciona lo que Jesús añade a estas palabras. Jesús añade una cosa más. Los ciegos ven, los sordos oyen, ¿no? Los cojos andan, el evangelio es predicado a los pobres, pero Jesús dice algo más. Los muertos resucitan. Este tema es muy interesante. Resulta que eso no aparece en Isaías, ni en Isaías 35, ni en Isaías 61. Pero hace muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, en la década del 40, a finales de la década del 40, se descubre en Jerusalén una serie de manuscritos que habían estado ahí encerrados, guardados en vasijas de barro, como Dios hace las cosas, ¿no? Que guarda su palabra, su tesoro, en vasos de barro. Estaban guardados en la zona de Palestina, en el desierto, en unas cuevas, unos rollos que contenían gran cantidad de escritos bíblicos, la Biblia prácticamente completa y muchos otros escritos de una secta que probablemente muchos creen era la secta de los esenios, a la cual probablemente Juan el Bautista haya pertenecido o haya simpatizado o haya comulgado con ellos en el desierto. Hay una gran colección de los libros de la Biblia en los rollos conocidos como los rollos del Mar Muerto o los rollos de Qumran, de las cuevas de Qumran, y este gran hallazgo hizo que se puedan corroborar muchos de los escritos bíblicos. Es probablemente el hallazgo arqueológico más importante de los últimos siglos, ¿sí? Porque se encontró prácticamente la Biblia completa. Estos manuscritos datan más o menos de 100 años antes de Cristo, y ahí se encontró un manuscrito que cita al profeta Isaías. O sea, es un manuscrito no bíblico, es como la redacción de un escrito acerca del Mesías, que habla de lo que va a pasar cuando venga el Mesías, y cita algunas profecías mesiánicas del profeta Isaías, y cuando dice que sería predicado el evangelio a los pobres, citando Isaías 61, añade la frase, los muertos resucitarán. Los muertos resucitarán. Muy interesante esto, porque cuando Jesús le dice a Juan que el cumplimiento de las profecías de Isaías la están viendo con sus ojos sus discípulos, añade una frase que solamente la secta de los esenios tenían en sus escritos acerca del Mesías, de que los muertos iban a resucitar. Este es un detalle muy interesante, muy importante, porque cualquiera podría decir, bueno, Jesús citó mal al profeta Isaías o le agregó palabras al profeta Isaías. No, la versión de los esenios contenía la frase de que los muertos iban a resucitar cuando el Mesías viniera. Y Jesús le dice exactamente las palabras que Juan el Bautista iba a entender como el cumplimiento profético de la venida del Mesías. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Es un detalle que probablemente muchos pasemos por arriba y no nos demos cuenta, pero ¿qué importancia tiene? Jesús nos da las palabras que más necesitamos en el momento de crisis. En el momento del desánimo, Jesús nos dice exactamente lo que nosotros necesitamos escuchar para afirmar nuestra fe. Él no tiene problema de tratar de tocar las fibras más sensibles
para que nosotros podamos revivir nuestra fe. Así que el mensaje fue dado a Juan el Bautista y Jesús inmediatamente empieza a hablar acerca de él. Y esto se pone interesante, ¿por qué? Porque nosotros podemos sacar lecciones acerca de Juan, de su vida, de lo que se describe en la Biblia, pero ahora es Jesús hablando de Juan. Y esta es otra dimensión, sabiendo quién es Jesús, ¿no? Que es el Hijo de Dios. ¿Cómo veía Jesús a Juan? Y Juan era un ser humano. Juan era como cada uno de nosotros, como dice Santiago, ¿no? Acerca de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Juan era un ser humano, falible, con la debilidad humana que tenemos todos nosotros. ¿Cómo veía Jesús a Juan? Dice en el versículo 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a las gentes, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué salieron a ver al desierto? Una caña que es agitada por el viento. Qué interesante descripción. ¿Qué esperaban ver ustedes? ¿Qué pensaron que iban a encontrar en este profeta, en Juan el Bautista? Una persona que se iba a dejar llevar por cualquier viento de doctrina, que iba a avalar el pecado si esto le costaba su vida, que iba a suavizar el mensaje, que se iba a dejar adular, como solían hacer en aquella época, ¿no? Y sobre todo los que estaban en el poder, ¿no? Adulando a Juan, sabiendo que Juan era un hombre respetado por el pueblo. Era tan respetado por el pueblo que cuando Jesús le dijo a los fariseos si Juan el Bautista hablaba de parte de Dios o no, los fariseos tenían miedo del pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta. Entonces el poder siempre quiso suavizar a Juan, siempre quiso tentar a Juan. Y Juan no se doblegó. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿A alguien que se deja mover? Dice Efesios capítulo 4, versículo 14, que no tenemos que ser niños movidos de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Y en este tiempo final, hermanos, los siervos de Dios estamos expuestos a ser movidos por cualquier viento de doctrina. Hace poco, mientras explicaba unas cuestiones doctrinales en el canal, unas cuestiones doctrinales o unas, entiendo yo, unas malinterpretaciones de algunos pasajes que se han regado en muchos ministerios, en muchos grupos, muchos ministros. Yo mencionaba, ¿no? Que hablaba con mi esposa y decía, bueno, yo me siento en esta hora de sacudidas de tantos vientos doctrinales, me siento como cuando uno va en esos carritos de los juegos eléctricos, esas montañas rusas, y uno siente que va a salir disparado para algún lado, ¿no? La sacudida es tan grande que uno siente que realmente va a salir disparado por ahí por los aires. Y uno tiene un caño, una barra de hierro que lo cruza y uno está agarrado a eso, ¿no? Y aunque siente que el cuerpo se va a ir para cualquier lado, uno lo único que atina a hacer es agarrarse con todas sus fuerzas a eso, para no salir disparado por ahí. Yo me siento de esa manera, le decía a mi esposa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos vientos de doctrina, muchos razonamientos humanos, muchas vanas sutilezas, filosofías de hombres, y lo único que tenemos nosotros es la barra de hierro para agarrarnos con todas nuestras fuerzas, que es el escrito está. No podemos movernos del escrito está. No podemos ceder aunque todos cedan. Aunque todos se dejen llevar, tenemos que mantenernos firmes. Juan el Bautista se mantuvo firme, no se dejaba mover por cualquier viento de doctrina. Versículo 25. ¿Mas qué salisteis a ver? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que visten preciosas ropas y viven en delicias en los palacios de los reyes están. Fíjense que acá Jesús menciona dos cosas importantes de Juan. Habla de su comida y habla de su vestido. Elena G. White habla acerca de esto en El deseo de todas las gentes, ¿no? Juan tenía una comida peculiar y un vestido peculiar. Y la gente estaba acostumbrada a ver predicadores elegantemente vestidos. Y cuando hablamos de predicadores elegantemente vestidos nos referimos a los fariseos. Hay una descripción muy interesante en El deseo de todas las gentes acerca del contraste entre las vestiduras de Cristo y las vestiduras de los escribas y fariseos. Ellos eran sepulcros blanqueados, estaban más preocupados por lo externo
que por lo interno. Jesús enseñó que si no limpiábamos el interior, lo de afuera no tapaba delante de los ojos de Dios las inmundicias. Lo de afuera era como pintar un sepulcro, adentro estaba lleno de muerte. No había nada que hacer con eso. Y Juan el Bautista, que tenía una vestidura sencilla, que Elena G. White dice que era una reprensión para los líderes religiosos de aquella época. Era una reprensión, por eso es que lo despreciaban, y tenía una comida sencilla. Fíjense que Jesús dice que los que visten ropas delicadas y en delicias, o sea, con banquetes, están en los palacios de los reyes. Jesús destaca de la misión de Juan el Bautista la frugalidad de Juan, que obviamente comía langostas y miel silvestre, una dieta estrictamente vegetariana, y esto contrastaba con los predicadores de aquella época que vivían en deleite. De hecho, Jesús dice que los escribas y los fariseos hipócritas devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. ¿De quién se querían copiar cuando devoraban las casas de las viudas? Iban a las casas de las viudas y decían, ¿vio que el profeta Elías le dio para comer primero a Elías y recibió la bendición? Bueno, usted me tiene que dar a mí de comer para recibir la bendición. Devoraban las casas de las viudas y como pretexto hacían largas oraciones. Qué interesante eso. Querían copiar supuestamente a Elías, y este Elías, que era Juan el Bautista, los reprendía con su forma de comer moderada y con su forma de vestir modesta, ¿sí? Entonces dice en el versículo 26, ¿mas qué salisteis a ver? Un profeta sí, os digo, y aún más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí que envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. Juan el Bautista es considerado el mayor de todos los profetas. Esto es muy interesante porque Juan el Bautista no escribió nada, no dejó ningún libro, ¿sí? Sin embargo, Juan el Bautista fue el único profeta que pudo señalar con su propio dedo, con su propia mano, al Mesías. Todos los profetas anteriores habían hablado del Mesías que iba a venir. Lo habían profetizado, lo habían descrito, lo habían anunciado. Todos los ritos de sacrificios y ofrendas que hacían los sacerdotes anunciaban lo mismo, pero este profeta había señalado con su propia mano al Hijo de Dios, y por eso era el más grande de todos los profetas. Y entonces en el versículo 29 dice, todo el pueblo y los publicanos al oírle justificaron a Dios. Entiéndase esta frase, justificaron a Dios, que le hicieron caso, digamos, ¿no? Que recibieron de parte de Dios el mensaje, bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, hubo personas que respondieron al llamado. Versículo 30, pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él. Hubo un sector de la sociedad, y acá se cumple el mismo patrón del que venimos hablando acerca de muchas veces lo que sucede en el adventismo, ¿sí? Hubo un sector de la sociedad que vio en sí mismo una necesidad de limpieza, de perdón, de restauración, de arrepentimiento, porque el bautismo es de arrepentimiento. Pero hubo un sector que no se sintió necesitado, que rechazó el mensaje del arrepentimiento, que rechazó el mensaje de salvación, que eran los fariseos. Dice, los doctores de la ley, ellos rechazaron este mensaje, porque para ellos no venía esto de Dios. Y dijo el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Fíjense qué interesante esta expresión. Tocamos flauta y no bailaste. Tocar flauta es algo alegre, es algo positivo, es algo que a la gente le gusta escuchar, pero ellos no tenían tiempo para eso, no tenían tiempo para esas tonterías. El mensaje positivo lo rechazaron, pero después dice que ellos endecharon,
O sea, una endecha es un lamento, una lamentación. Y ellos no lloraron. Ellos no se conmovieron con esta endecha. No importaba la manera en que fuera el mensaje, si era un mensaje positivo o era un mensaje de lamento. No importaba de qué manera fuera presentado, con qué envoltorio, con qué estilo de predicación. El que no quiere aceptar el mensaje no lo va a aceptar de ninguna manera. Esto es muy interesante, dice, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan, ni bebía vino, y decís demonio tiene. O sea, cuando lo veían a Juan que ayunaba, de hecho hubo una controversia entre los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo, y unos preguntaban por qué los discípulos de Juan ayunan y los discípulos de Cristo no ayunan. Jesús les explicó que el ayuno, como cualquier práctica religiosa, no puede ser impuesto a una persona no convertida. El sábado no puede ser impuesto a una persona no convertida, ninguna práctica religiosa, porque es como poner un parche nuevo en un tejido viejo, ¿sí? En una tela vieja. El parche nuevo tira de la rotura y se hace peor. El remiendo nuevo se tiene que poner en una tela nueva y el vino nuevo en odres nuevos. El ayuno es para gente que tiene el corazón regenerado. El sábado es para la gente que tiene el corazón regenerado, porque si no el sábado, el ayuno o cualquier práctica, la reforma pro salud es una maldición. El que no entregó su vida a Cristo, el que no tiene un corazón nuevo, renovado, regenerado, la religión es una carga. Es una carga. Entonces había disputa, ¿no?, entre los discípulos de Juan y los de Cristo sobre el tema del ayuno. Entonces Jesús le dice, vino Juan, que no comía ni bebía, no le podían decir que era esto, que era aquello. Y dijeron que estaba endemoniado, lo rechazaron. Y dice, ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe. Y decís, he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Jesús no era que era bebedor y comilón, eso era lo que decían ellos. Pero sí Jesús comía y bebía, y se sentaba con las personas necesitadas. Pero ellos, exagerando estas cuestiones, lo acusaron de ser una persona intemperante, por no ayunar y por juntarse con personas pecadoras o personas que para ellos eran despreciables. Así que Jesús lo que está diciendo es que no importa de qué manera se dé el mensaje o con qué estilo se dé el mensaje, los que no quieran escuchar el mensaje siempre van a tener una excusa, siempre van a tener un motivo para rechazar la verdad. Y el versículo 35 dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. O sea, en el versículo 29 habíamos leído que todo el pueblo, publicanos, al oírles, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. O sea, Dios tiene hijos que responden al llamado que se da. Puede ser que muchos rechacen, puede ser que los dirigentes religiosos rechacen el mensaje, que las personas que nosotros pensamos que son cristianas puedan darnos vuelta a la cara, pero Dios tiene hijos a los que llama y esas personas van a responder al mensaje que se ha dado. Estas pequeñas lecciones que podemos ver en este relato pienso que pueden ser de bendición para cada uno de nosotros que estamos predicando en estos tiempos finales y que podemos siempre mirando a Cristo, escuchando sus palabras, imitándole en la manera que Él tiene de predicar, en la manera que Él tiene de enseñar, cumplir nuestra misión, hermanos. Y si en algún momento estamos desanimados, si en algún momento pensamos que perdemos de alguna manera nuestra identidad, porque esto es algo que sucede así, en los momentos de crisis Satanás quiere hacernos perder nuestra identidad como con Cristo, ¿no? Cuando Cristo estaba en el desierto padeciendo el hambre, vino Satanás y le preguntó si realmente él era el Hijo de Dios. Lo mismo que preguntó Juan, le preguntó si realmente era el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo que Satanás quiso hacer es hacerle dudar de su identidad profética, de que él era el Hijo de Dios. Jesús acababa de escuchar las palabras, este es mi Hijo amado, las escuchó desde el cielo. Juan el Bautista dudó acerca del mensaje que él mismo había dado. Y probablemente nosotros nos enfrentemos a las mismas dudas, a las mismas perplejidades, pero Cristo no nos abandona y nos va a dar la palabra justa para que nuestra fe se restaure. Y puede ser que muchos rechacen,
pero como dice el versículo 35, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Esta es la sabiduría de Proverbios 8, que también se para en las calles para hablarle a todos, para que escuchen la verdad, así como estos niños que se sentaban en las plazas y tocaban flauta o endechaban. Jesús se para en los caminos y predica, y van a haber hijos que van a responder ese llamado. Así que, hermanos, a no desanimarnos con nuestra tarea, con nuestra misión, poner nuestra vista en Cristo y bueno, poder aferrarnos a cada una de sus promesas. Hermanos, esto era lo que quería compartir. Espero que puedan tener un feliz sábado y que Dios les bendiga.